Sefarad. La palabra en sí suena arraigada, arraigada. En la memoria judía, Sefarad significa Iberia. España. Un lugar en el mapa. Pero aquí está la primera contradicción: cuando los científicos leen el ADN sefardí, el mapa comienza a desdibujarse. Porque el ADN no se queda en España. No se asienta tranquilamente dentro de las fronteras ibéricas. En cambio, se inclina hacia el este, luego hacia el sur, luego a un punto intermedio. Los estudios genéticos modernos siguen mostrando el mismo y extraño resultado. Los judíos sefardíes no se agrupan con los españoles no judíos. No parecen simples europeos en los datos. Se agrupan con otras poblaciones judías, pero aún se distinguen de ellas. Cercanos, pero no iguales. Familiares, pero diferentes. Entonces, ¿qué se transmite aquí? Para comprenderlo, necesitamos entender cómo habla el ADN. El ADN autosómico, la amplia mezcla, nos informa sobre ancestros recientes, de unos pocos cientos de años atrás. El ADN Y sigue solo la línea paterna, a través del tiempo. El ADN mitocondrial sigue solo la línea materna, igual de tenaz, igual de antiguo. Pero aquí está el problema. La mayoría de las bases de datos de ADN se construyen en torno a grandes poblaciones modernas. Son buenas para detectar europeos. Son buenas para detectar Oriental Medio. Son terribles para leer historias que se movieron, se mezclaron y se ocultaron. Y la historia sefardí hizo las tres cosas. Cuando los científicos colocan muestras sefardíes en mapas genéticos, diagramas de ACP, se puede ver. Las poblaciones europeas se agrupan estrechamente. Los grupos de Oriente Medio forman su propio espacio. Y los judíos sefardíes aparecen, ligeramente descentrados. Atraídos en más de una dirección a la vez. Plantea una pregunta peligrosa. ¿Y si el ADN recuerda las migraciones que la historia olvidó? ¿Y si la identidad sefardí nunca fue solo sobre España, sino sobre algo más antiguo, transmitido silenciosamente, generación tras generación? Porque si Sefarad es el nombre, entonces este patrón genético es el código oculto bajo él. Y ahora la pregunta se vuelve inevitable. Si esta firma no es puramente ibérica, si no es completamente europea, entonces ¿dónde comenzó realmente? Para responder a esa pregunta, debemos remontarnos aún más atrás, antes del siglo de oro español, antes de las cortes y poetas medievales, antes incluso de que Sefarad tuviera nombre. La presencia judía en Iberia no comenzó con prosperidad. Comenzó siglos antes, silenciosamente, a través de rutas comerciales e imperios. Mucho antes de que España se convirtiera en España. Y el ADN lo confirma. Cuando los científicos descomponen los genomas sefardíes, capa por capa, un patrón profundo reaparece una y otra vez. Una fuerte señal ancestral ligada al Próximo Oriente, la misma región vinculada a otras poblaciones judías de todo el mundo. Esto no es una coincidencia. Es continuidad. Piense en los haplogrupos como señales genéticas. No le dicen dónde vivió alguien el año pasado. Le dicen por dónde pasaron sus antepasados hace miles de años. Y en el ADN sefardí, esas señales apuntan al este, una y otra vez. Pero entonces llega el giro. Junto a esos antiguos marcadores del Próximo Oriente, el ADN Y sefardí muestra algo inesperado. Altos niveles de haplogrupos como R1b-I, marcadores generalmente asociados con Europa. A primera vista, parece simple. Asimilación. Mezcla local. Fin de la historia. Pero no es tan simple. Porque estos marcadores asociados a Europa no se comportan como lo hacen en los europeos no judíos. Aparecen en diferentes patrones. Diferentes frecuencias. Diferentes historias. Lo que significa que estos linajes no llegaron al azar. Fueron absorbidos, moldeados, preservados, dentro de un marco judío. Ahora imagine a los propios antepasados. Llegando a Iberia. Quedándose.
adaptándose, casándose, sobreviviendo, transmitiendo la memoria, no solo a través de historias, sino a través de células. Esta no es una historia de reemplazo. Es una historia de superposición. Y de repente, el ADN sefardí deja de parecer confuso y comienza a parecer intencional. Pero nos deja con una pregunta más difícil que antes. Si algunos marcadores parecen europeos y otros se remontan al cercano Oriente, entonces ¿qué estaba haciendo realmente la historia sefardí durante todos esos siglos? ¿Absorbiendo? ¿Resistiendo? ¿O mezclándose de maneras que aún no entendemos por completo? Se les dio una opción: convertirse o irse. Pero para cientos de miles de judíos en 1492, eso no fue una elección. Fue una eliminación. El decreto de la Alhambra arrancó a las familias sefardíes del único hogar que habían conocido durante siglos. Desde Córdoba hasta Toledo, comunidades enteras desaparecieron de la noche a la mañana. O eso parecía. ¿Pero el ADN? El ADN no desaparece. Se incrusta en el silencio. En la sangre. En el linaje. Y cuando los genetistas modernos rastrearon los linajes sefardíes hacia adelante, sucedió algo extraordinario. Los exiliados no solo desaparecieron. Se extendieron. Y su genoma se extendió con ellos, por el norte de África, hacia el Imperio Otomano, los Balcanes y más allá. Pero esto no fue solo una deriva pasiva. Esto fue una remodelación. Los genomas de los judíos del norte de África comenzaron a cambiar, la ascendencia de Oriente Medio seguía siendo fuerte, pero ahora se superponía con señales europeas, tenues pero consistentes. Marcadores no de contacto aleatorio, sino de los propios sefardíes expulsados. Una huella dejada por los desplazados, grabada en los cuerpos de las comunidades que los acogieron o los absorbieron. Se puede ver en lugares como Marruecos, Túnez, Esmirna. Familias que nunca hablaron español, pero que ahora descubren ecos ibéricos en su ADN. Y los ecos no susurran, sino que cantan. Un hombre en Estambul coincide con un extraño en Caracas. Una abuela en Argel porta una línea genética que se remonta a la Castilla anterior a la expulsión. Nunca se conocieron. Nunca lo supieron. Pero el genoma lo recordaba. Y, sin embargo, estos ecos no siempre son fuertes. A veces son tenues. Distorsionados por siglos de silencio y supervivencia. Lo que plantea una verdad inquietante. Los ecos genéticos de 1492 pueden ser tenues, pero reorganizaron el genoma para siempre. El legado sefardí no se desvaneció. Cambió de forma. Migró. Se ocultó. Pero dejó un rastro que ningún decreto pudo borrar. Una marca transmitida silenciosamente, maternalmente, de madres e hijas a lo largo de generaciones. ¿Y qué encontraron los científicos en esa línea materna? No era solo raro. Era imposible de explicar. El ADN mitocondrial, ADN-MT, no es como el resto. Viaja a través de una sola línea, la materna. Sin mezcla, sin combinación, solo un hilo directo de hija a hija, durante miles de años. Y en algún lugar de ese hilo, hay un secreto. Entre los judíos sefardíes, los investigadores encontraron un linaje raro, el haplogrupo U2C. Es casi inaudito en las poblaciones europeas modernas. Pero aquí, apareció de nuevo. Y otra vez. No al azar. Ni una sola vez. Una firma enterrada en las líneas maternas, en las antiguas comunidades sefardíes. Al principio, nadie sabía qué hacer con ella. U12 no formaba parte de los grupos maternos judíos habituales. No era de Oriente Medio. No era clásicamente ibérico. Y sin embargo, encajaba. Cuando los genetistas lo rastrearon, emergió una nueva imagen, una que desafiaba las narrativas fáciles.
Este linaje parece haber viajado por la antigua Europa, quizás vinculado a conversos judíos olvidados, o a mujeres absorbidas en las primeras comunidades judías mucho antes de las expulsiones. Pero aquí está el giro, esta rara señal no desapareció después de 1492. Sobrevivió. En Portugal, investigadores estudiaron familias criptojudías, aquellas que mantuvieron en secreto su identidad judía a lo largo de los siglos. Y en las líneas maternas de estas comunidades ocultas, el marcador U12 aún ardía silenciosamente. Un susurro transmitido de madre a hija, generación tras generación, a través de la guerra, la Inquisición, el silencio. Puede que estas mujeres no hablaran hebreo. Puede que no encendieran velas de Sabbat. Pero en su sangre llevaban un recuerdo, más antiguo que los imperios. Más antiguo que las naciones. Un recuerdo inquebrantable. Piensen en el peso de eso. Llevar un camino antiguo dentro de ustedes, tácito, desconocido, pero vivo. Y, sin embargo, esto es solo la mitad de la historia. Porque si la línea materna alberga estas verdades silenciosas e imposibles, ¿qué pasa con la línea paterna? Donde la historia no es silenciosa, sino ruidosa. No es consistente, sino caótica. Y en algunos casos, aún más impactante. Si la línea materna habla en susurros, la línea paterna habla en acertijos. El ADN-Y cuenta la historia de los padres. Padres que pasan a hijos, una estrecha hebra, inalterada durante generaciones. Y para la mayoría de las poblaciones judías, esos patrones son claros. Haplogrupos como J1, J2, GM377, son firmas que aparecen una y otra vez en judíos askenazíes, misrajíes, linajes levantinos. Forman una huella reconocible. Y, sin embargo, en la historia sefardí, la huella se difumina. Sí, muchos sefardíes llevan esas mismas marcas. Pero entonces aparece algo extraño. Haplogrupos como R1BEI, no raros en europeos, pero inusuales entre judíos, aparecen en cantidades sorprendentes. Demasiados para descartarlos. Demasiado consistentes para ignorarlos. Algunos lo llaman mezcla. Otros dicen que es la marca de la conversión. Quizás judíos que permanecieron en Iberia y sobrevivieron en secreto. O cristianos que se unieron a redes judías ocultas. Pero también podría ser algo completamente distinto. Eventos fundadores. Momentos en el tiempo donde pequeños grupos moldearon el destino genético de generaciones. Una comunidad aislada. Un líder recordado. Una línea que continúa. Y ahora, siglos después, estos hilos resurgen en los lugares más inesperados. Un hombre en Argentina se hace una prueba de ADN-Y. Espera raíces vascas o andaluzas. Pero los resultados muestran un profundo linaje sefardí, vinculado a familias expulsadas en el Portugal del siglo XVI. Un adolescente en México encuentra una coincidencia de apellido, rastreada hasta un comerciante criptojudío, ejecutado por la Inquisición. Su ADN-Y lleva el mismo marcador. No lo sabían. Pero sus cuerpos sí. Aún así, el misterio se profundiza. ¿Por qué si los hombres sefardíes llevan tanto marcadores judíos clásicos como los exclusivamente europeos, cómo podemos diferenciar entre herencia e historia? ¿Entre linaje y supervivencia? ¿Cuánto de esto es un reflejo de la identidad antigua? ¿Y cuánto es una cicatriz de haber sido perseguidos, escondidos e hibridados? Entonces vino el giro que nadie esperaba, la pregunta que sacudió toda la idea de la identidad genética: ¿qué pasa si no hay un solo marcador para ser sefardí? Sería más fácil, mucho más fácil, si el ADN pudiera darnos un nombre. Un marcador. Un código. Una firma ordenada que dice, sí, esto es sefardí. Pero la ciencia se niega a hacerlo tan simple. Porque a diferencia de los judíos askenazíes, cuyo conjunto genético es compacto y fácilmente reconocible, el ADN sefardí es un mosaico. Un patrón construido a partir de contradicciones.
Una firma que no firma su nombre. El ADN autosómico, el tipo amplio y mixto, es el que más lucha. Las pruebas de ascendencia comerciales a menudo pasan por alto la identidad sefardí por completo. No es que esté ausente. Es que tiene demasiadas capas para detectarla. Algunos resultados son ibérico, otros norteafricano u oriental medio. Ninguno dice sefardí. Porque ningún algoritmo sabe cómo leer el exilio. Y entonces la pregunta cambia de qué dice el ADN, a qué significa el ADN. Los expertos chocan sobre esto. Algunos argumentan, la genética debería definir la comunidad. Otros advierten, un gen no puede contar una historia sin contexto, sin cultura, sin elección. Y en el medio, los descendientes. Personas que buscan una prueba de pertenencia. Para algunos, la ausencia de un marcador es devastadora. Para otros, es una liberación, no necesito un código para llevar la memoria. Pero aquí está el punto clave. Si la identidad sefardí no puede reducirse a un marcador, entonces tal vez eso no sea una debilidad. Tal vez esa sea su verdadera fortaleza. Una historia escrita no en absolutos, sino en fragmentos que sobrevivieron. Aún así, queda un enigma. Si ningún marcador único define a los sefardíes, ¿qué une entonces su herencia genética? ¿Qué hilo atraviesa el caos? ¿Qué señal se alza, silenciosa, bajo todo? En el torbellino de linajes mixtos, migraciones borrosas y nombres olvidados, hay algo que no se mueve. Un ancla. Un núcleo, en lo profundo del genoma, compartido no solo entre los judíos sefardíes, sino en todo el mundo judío. Es del cercano oriente. Y es antiguo. No importa cuán dispersos estuvieran, por Europa, el norte de África o las Américas, los genetistas siguen encontrando la misma señal. Un núcleo ancestral levantino, inalterado, enterrado como una roca bajo cada giro de la historia. Está en el ADN Y. Está en las mitocondrias. Está en los grupos silenciosos que los mapas genéticos aún pueden rastrear a través del tiempo. Askenazi, Mizrahi, Sefardí, todos muestran signos de este origen compartido. Un genoma central que susurra del antiguo Israel, de Judea, de raíces anteriores al imperio. Los mapas visuales, gráficos de PCA, lo muestran claramente. Los judíos se agrupan lejos de sus vecinos no judíos. No por raza, no por aislamiento, sino por la memoria. Una memoria genética. No metafórica, sino literal. Aquí es donde la historia se resiste a la fragmentación. Donde el exilio no borró, condensó. Donde la memoria sobrevivió a la geografía. En pequeñas comunidades desde Marruecos hasta Tesalónica, las generaciones anteriores aún cantan melodías que nunca aprendieron. Encienden velas en patrones que ningún vecino les enseñó. Pronuncian palabras que no provienen de los libros. Y cuando se hacen pruebas de ADN, se quedan atónitos. No solo por los resultados, sino por lo que esos resultados confirman. Un eco ancestral compartido, bajo siglos de divergencia. Aquí es donde la memoria genómica compartida aún supera la separación y la dispersión. Pero ese no es el final del misterio. Porque cuando los científicos se acercan, bajo esta capa compartida del cercano oriente, comienzan a encontrar algo aún más extraño. Una señal oculta. Débil, pero específica. Conectada no a comunidades abiertas, sino a los que permanecieron ocultos. Los que no se suponía que sobrevivirían en absoluto. Cambiaron sus nombres. Cambiaron su idioma. Enterraron sus libros. Pero algunos legados se niegan a morir en silencio. A lo largo de Portugal, España y América Latina, hay familias que susurran. Susurros de luz de velas en sótanos. De noches de viernes que se sentían diferentes. De abuelas que contaban historias, pero nunca dijeron por qué. Durante generaciones, a estas personas la Inquisición las llamó marranos, cerdos. Pero hoy, la ciencia los llama de otra manera, descendientes.
Las pruebas de ADN han desenterrado lo que la historia intentó olvidar. Señales sefardíes, ocultas a plena vista. En los rincones rurales de Portugal reaparecen los linajes maternos. Haplogrupos raros, como los rastreados en familias judías expulsadas en 1492, aparecen en familias que nunca supieron que eran judías. En Mallorca, los estudios forenses de los chuetas, un grupo antaño marginado obligado a casarse dentro de su comunidad durante siglos, revelan un grupo distintivo. Huellas genéticas que no coinciden con sus vecinos católicos, pero sí con los judíos expulsados de Iberia. Para algunos, esto es una validación. Las historias eran ciertas. El silencio tenía significado. Pero para otros, el ADN contradice la leyenda. Familias convencidas de ascendencia judía no encuentran marcadores. O peor aún, encuentran ADN judío en una familia que lo negó durante mucho tiempo. Y esto plantea la pregunta que ningún genoma puede responder. ¿Es la identidad un recuerdo? ¿Una práctica? ¿Una secuencia de nucleótidos? Porque el ADN puede resucitar historias ocultas, pero no explica quién las lleva con orgullo y quién las abandona. Aún así, justo cuando el polvo parece asentarse, algo nuevo aparece en los datos. Una capa debajo de la capa. Un patrón que nadie esperaba. Uno que podría redibujar cada mapa que hemos visto hasta ahora. Ni en Europa. Ni en el norte de África. Sino en algún otro lugar completamente distinto. Durante décadas, el ADN sefardí fue tratado como ruido de fondo. Demasiado mezclado. Demasiado vago. Demasiado difícil de rastrear. Pero las herramientas han cambiado, y también la historia. Los genetistas de hoy no solo están comparando linajes. Están alimentando millones de puntos de datos en algoritmos de aprendizaje automático, entrenando computadoras para ver lo que el ojo humano nunca pudo. Y por primera vez, están encontrando patrones. El agrupamiento genómico de alta resolución ahora está mapeando subpoblaciones judías con asombrosa precisión. No solo askenazíes o mizrajíes, sino ramas sefardíes específicas. Familias divididas por océanos, reunidas en código. Los grupos están emergiendo del caos, sefardíes de Turquía, los Balcanes, Marruecos, México, cada uno con distinciones sutiles. Cada uno llevando un hilo, de vuelta a Iberia. Estos no son solo hallazgos académicos. Están remodelando vidas reales. En España y Portugal, los descendientes utilizan el ADN para reclamar la ciudadanía bajo las leyes de retorno. Pero no todos cumplen los requisitos. Porque a veces, la pertenencia no es visible en una base de datos. ¿Qué sucede cuando tu alma dice sefardí, pero tu genoma no puede probarlo? ¿Qué pasa si tu cultura conserva el recuerdo, pero tus cromosomas pierden la señal? Identidad y ciencia, rumbo a una colisión. Algunos rabinos ahora aceptan las pruebas genéticas como parte de la conversión o la validación del linaje. Otros las rechazan de plano. ¿Y las personas atrapadas en el medio? Llevan un tipo de herencia diferente. Una que la ciencia puede medir, pero que solo la historia puede explicar. Porque no se trata solo de descubrir nuevos linajes. Se trata de confrontar viejas verdades. Y cuanto más aprendemos, más profundo se vuelve el misterio. Los científicos ahora dicen que solo hemos arañado la superficie. Siguen surgiendo nuevos grupos. Nuevas anomalías se niegan a encajar. Porque el ADN sefardí no es solo un mapa, es un laberinto. Y con cada avance, se abre otro corredor. Aparece otra pista. Otra suposición, muere. Porque el ADN no es solo ciencia. Es historia, escrita en la gente. Y no todo quiere ser encontrado. Fuimos en busca de respuestas y encontramos un espejo. El ADN sefardí no nos da una línea recta. Nos da una espiral. Un rompecabezas hecho de migraciones, matrimonios, mitos y milagros. La ciencia intentó definirlo. Ponerlo en una caja.
rastrearlo del punto A al punto B. Pero no funciona así. Porque la identidad sefardí nunca se trató de fronteras limpias. Se trataba de sobrevivir sin ellas. Perder nombres, y aún recordar. Lo que hace que el ADN sefardí sea tan raro, tan poderoso, es que se resiste a la simplificación. No es un haplogrupo. Ni una migración. Ni el exilio de una nación. Es una colisión de líneas de tiempo. Un código vivo escrito a través de continentes y siglos. Dentro de esas dobles hélices, no solo encontramos ascendencia. Encontramos memoria. Pérdida, codificada. Resiliencia, heredada. Silencio, descifrado por la ciencia. Y sin embargo, todavía hay más. Porque cada vez que creemos haber descifrado el panorama completo, aparece otro fragmento. En una comunidad oculta. En un nombre olvidado. En un genoma sin explicación. Esta historia no ha terminado. Apenas está entrando en su capítulo más intrigante. Donde la ciencia se encuentra con el mito. Donde el exilio se encuentra con la identidad. Donde los datos se encuentran con la fe. ¿Y la pregunta que inició este viaje? Sigue vigente. ¿Qué hace que el ADN sefardí sea tan único? La respuesta no es una sola cosa. Es todo lo que portaron, incluso escondidos. Porque en el ADN de los sefardíes, la historia aún se esconde en las sombras, esperando ser encontrada.